De la diputada Patricia Terrazas Vaca. Bienvenida, diputada. Gracias, buenos días. La diputada Margarita Zavala Gómez del Campo. Bienvenida, diputada. Gracias. ¿De dónde hablan? Gracias. Y la escritora Esperanza Valdés Portillo, autora del libro El color de la esperanza, así como con Junior. Bienvenidos. También agradecemos y damos la bienvenida a la diputada María Elena González Rivera, a la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdés, al diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo y a la diputada Luz María Castillo Martínez. Sean ustedes bienvenidos. Tere Castel. Damos también la bienvenida a la diputada Tere Castel. Bienvenida. Y al escultor Eduardo. Y al pintor Eduardo. Para dar inicio a esta presentación, escucharemos el mensaje por parte de la diputada Patricia Terrazas Vaca. Si es usted tan amable, diputada. Gracias. Pues primero que nada, estoy muy emocionada de recibir a Esperanza, que en su nombre lleva muchísimas cosas que seguramente sus papás no supieron qué era lo que significaba el nombre de Esperanza, sobre todo cuando el beneficio que ha llevado a nuestra comunidad con su trabajo, con su entrega, con su compromiso, ha sido verdaderamente un color verde esperanza. Muchas gracias, Esperanza, por eso, por aceptar la invitación de venir a la Cámara de Diputados a la presentación de un libro que te decía yo que lo escribiste con muchísimo amor y con el corazón. También, de verdad, agradezco la presencia de Samantha, de Frida, de Norma, de Aurora. De veras, muchísimas gracias por venir a acompañar a Esperanza. Y a Junior, porque es la fuente de inspiración, pero no nada más para tu mamá, Junior. Ha sido la fuente de inspiración para muchas madres, para muchas amigas, para mucha gente que ha cambiado su vida al momento de tu nacimiento. Cambiaron la vida de tu familia, cambiaron la vida de una comunidad. Y ahorita, con la presentación y la intención de este libro, queremos que cambie la vida de muchos mexicanos el día de hoy aquí. Este libro es, además de una reseña de vida, de transitar por una discapacidad, también es un instructivo de cómo trabajemos nosotros y cómo observemos a las familias para salir adelante. Porque ustedes pueden ver a un joven de 31 años sentado a nuestro lado, que no es sencillo, es un joven que tenía esperanzas de 1 año, 8 meses de vida, y vean que ha llegado a los 31 años con una familia integrada, que está casi toda la familia, no nomás nos falta el papá, a Rubén, que también lo conocemos muy bien. Y bueno, pues desde aquí, desde el canal del Congreso, le mandamos saludos a Rubén y decirle que se perdió de una buena visita a la Cámara de Diputados y de la presentación de un libro. Y cómo no agradecer a Margarita, mi amiga, que aceptó desde el día que le dije que viniera a acompañarnos a presentar el libro, porque Esperanza quería que Margarita fuera la presentadora de su libro. Entonces, pues te agradezco mucho, Margarita, que hayas aceptado, y yo sé que ayer todavía le decía yo a Esperanza que en lo que anduvimos corriendo, les dijiste, no, tengo que terminar de leer un libro que me puso a leer Pati Terrazas. Entonces, muchísimas gracias, porque tenemos a una presentadora de lujo, tenemos un libro escrito con el corazón y tenemos al protagonista de esa historia. Bienvenido, Junior. Bueno, le doy el uso de la palabra a Margarita para que nos ilustre, y pues nuevamente bienvenidos a todos por esta presentación que verán que les va a encantar. Muchísimas gracias. También quiero decir que está Eduardo Urbano, escultor, pintor, muralista, muchas gracias, que tiene una exposición a la que estamos invitados. La familia, por supuesto, a Frida, Samantha, es Norma y Aurora. Todas aparecen en el libro, ¿verdad? Bueno,
y desde luego Esperanza y Junior. Luego iremos a la exposición, no sabes qué bonita, porque ayer en la noche la vi y hasta la grabé. Me dio pena ponerla en redes, todavía. Antes de inaugurarla, pero la pongo apenas la inauguren. Y, bueno, dice, hay un escritor, poeta, católico, francés, uno de los favoritos de un chihuahuense, por cierto, de don Manuel Gómez Morín. Creo que las primeras referencias a Charles Peguy, como se pronuncia, fue con don Manuel Gómez Morín. Alguna vez se la oí a mi papá y a mi mamá, y luego la he oído constantemente con un amigo. Así es que he seguido de algún modo ese escritor. Y hay una obra hermosísima que habla sobre el pórtico del misterio de la segunda virtud, que es la esperanza. Y habla de las virtudes, y entre ellos es Dios el que va hablando de las virtudes, y habla de la pequeña niña, y es su favorita, la esperanza. Es la virtud de la esperanza la que jala a las otras virtudes para levantarnos todos los días, dice. Entonces, esa es la que jala todos los días, nos hace levantarnos y no nos permite ni claudicar ni rendirnos. Así es que este libro, si me lo permites, porque aquí subrayé también el mío, este libro habla precisamente de esa virtud de la que nos levanta todos los días. Así es que de entrada, pues no me iba a resistir, no solo porque me lo pedía una amiga diputada y mis amigas diputadas de Chihuahua, que las quiero mucho, no solo porque me lo pedía ella, sino por el solo título, Color Esperanza. Así es que, siendo una de las virtudes que he aprendido a revisar y con la que he aprendido a vivir, pues sin duda alguna dije que claro que sí. Así es que, pues encantada lo presento, pero más, y además la autora se llama así, y además uno lee el libro con mucha facilidad. Es un libro muy, muy leíble, creo que lo hiciste así a propósito para que lo leyéramos con facilidad. Y ella honra a su nombre. No es fácil, en momentos tan difíciles, con adversidades, como aquí dice, aprendí a ser mamá pues de una manera muy, muy difícil, pues darle honor al propio nombre, a la esperanza, pues no debe ser muy sencillo. Este libro es la escalera de la vida, de su vida, pero uno se da cuenta que también tiene una escalera por la que sube y baja, porque hay peldaños mucho más complicados que otros. Y desde las primeras páginas, la verdad es que atrapa. Y atrapa porque además, para que veas, Esperanza, hace referencia a un libro que a mí me gustó muchísimo cuando lo leí. Cuando nació mi hija en 93, así es que es un poquito más chica que Junior. ¿La misma edad? Sí, en 93 también. Sí. No, perdón, cuando nació en 97, porque él es de 93, ¿no? Sí. Nació en 97 mi hija María. A los 3 meses, Carlos Medina Plasencia me regaló el libro justamente ¿Qué hacer por su hijo con lesión cerebral?, de Glenn Doman. Y me lo dedica muy bonito. Él tiene una hija con parálisis cerebral y dice, a sabiendas ya que más o menos tú has visto que no tiene parálisis cerebral, te lo regalo. Y hago esa misma referencia. Ese libro es como que nos sirve a todos, la verdad. Y para mí es un libro fundamental. Me sirvió muchísimo personalmente, familiarmente, porque Felipe y yo tenemos 3 hijos, además me lo dieron a los 3 meses de la mayor. Y les diría que también políticamente, porque miré la política pública en la primera infancia de manera muy distinta, y de las personas con discapacidad, aunque yo había trabajado mucho los temas de personas con discapacidad, y este libro me cambió mucho. Yo los invito a eso, a que les cambie mucho más la perspectiva de lo que es la primera infancia, de lo que es las personas con discapacidad, de lo importante que significa para nosotros incluirnos y caminar juntos y ayudar a subir las escaleras y ayudar a respirar unos a otros.
Así es que yo también creo que este libro marca también pues, mi vida y también lo que tiene que ver la visión que tenemos, que bueno, que se hace en el Congreso respecto a políticas públicas. Así que me atrapó desde el principio y lo recomiendo muchísimo. ¿Se vende? Sí, ¿Cuánto cuesta? 300 pesos. O sea, sáquenle 300 pesos y compren uno, yo voy a pagarte el mío, por supuesto. Entonces, de entrada, y la verdad es que vale muchísimo la pena. No solo, casi les diría que serviría no solo para quien tiene un hijo con una discapacidad, sino más bien diría que es para todos los demás. Nos sirve totalmente y también para darnos cuenta que bueno, es que Esperanza es un libro abierto, ¿no? Entonces también para darnos cuenta de las muchas personas que tenemos alrededor y de las que no hemos aprendido a aprender, de las que no las escuchamos a tiempo. Esa parte romana a mí me impresiona muchísimo porque muchas personas que están a nuestro alrededor nosotros no las perdemos porque no las miramos, porque creímos que no nos podían ayudar o porque creíamos que nosotros éramos los que les teníamos que ayudar. Y nos comparte la llegada de Junior, afortunadamente la llegada a la vida para todos. Nos comparte a Junior, que es la fuente de bien, la fuente de mucho bien que se expandió en muchísimas familias y creo que en LAC lo sabe muy bien y que ha sido la causa, el motor o la causa eficiente de una gran institución que es el Instituto de Entrenamiento para Niños con Lesión Cerebral y Trastorno de Aprendizaje, que de cariño le dicen en LAC, pero que sí vale la pena mencionarlo completo. El Instituto de Entrenamiento para Niños con Lesión Cerebral y Trastornos del Aprendizaje, es decir, es un rango enorme y creo que en muchas ocasiones pues devuelve y creo que en todas las ocasiones devuelve la esperanza a los padres que llegan, al maestro que manda a un alumno o una alumna y que bueno, pues aquí la maestra Ángeles sabe muy bien lo mucho que queremos a nuestros alumnos y cuando mandas a un niño o una niña al instituto correcto, pues es una esperanza no solo para los papás, sino también para la maestra y para la propia escuela. Es un libro además que tiene un rubro, bueno, va explicando toda la vida, pero el principio que la vas de ver esperanza, pues nos los haces volver a vivir de algún modo hasta donde humanamente es compartible, y cómo vas venciendo la adversidad. En un escenario de tristeza descubrí la maravillosa aventura de ser madre. Así que es una frase hermosísima que muchas gracias por compartirla. Habla también del método Doman, pero hay una parte en donde me gusta mucho, que son varios, como un sector de cada capítulo, de la experiencia del aprendizaje. Es curioso, pero es un libro que podría leerlo uno a pedazos, no solo completo, sino también a pedazos. Y podría uno leer nada más de la experiencia del aprendizaje y eso sería maravilloso porque te serviría para todo, para la vida personal y desde luego para quienes nos interesa la cosa pública sería necesario. Pero no estoy invitando a leer nada más esa parte de los capítulos, porque lo que se pierden es esa vida diaria y humana que da lugar a estas grandes recomendaciones y que son compartidas con una pluma y con una letra maravillosa, con una redacción que de verdad te ata y te das cuenta que la autora lo único que quería era compartir lo mucho que había vivido y que sabía que es importante para cualquier lector. Entonces, pues también les digo que no pretendo que se salten las partes del libro, pero verán de verdad que podrían leer nada más eso y les serviría muchísimo. Es un libro por lo mismo muy, muy completo y que
y que al final de cuentas estas recomendaciones de la experiencia al aprendizaje, por eso lo resalto tanto, son recomendaciones de vida diaria, pero bien documentadas, digamos, con un fundamento y los argumentos y una historia de vida previa que permite hacer esa recomendación. No pretendo espolearlo, ni mucho menos, sino que lo compren y de verdad sirve, por ejemplo, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el trato a las otras personas, para nuestros alumnos, desde luego, quienes somos maestras, y que, bueno, por decir, una que la abrí, que conste que lo abrí, sí. Por ningún motivo se debe pasar por alto ninguna de las etapas del desarrollo, porque todas resultan pertinentes e importantes, tanto en lo individual como en conjunto. Entonces, como ustedes ven, pues uno puede ir pasando. Es importante dejar de suponer, si damos por hecho que un niño con lesión nunca controlará los esfínteres, no lo entrenaremos y por tanto no los controlará. Y narra todo bueno, para todas sabemos lo complicado que es, y narra todo lo que necesitó hacer para lograrlo, pese a las apuestas contrarias, ¿no? Digamos, hasta la propia ciencia que de repente dice que no es posible. Así es que en cada capítulo tiene este sector de la experiencia del aprendizaje, que es, bueno, a mí me pareció maravilloso y que nos puede servir también para políticas públicas, para la creación de leyes, para la redacción de leyes, donde muchas de ellas son recomendaciones. Y nos pasa mucho a la Comisión de la Niñez, en donde algunas de nuestras leyes tienen que ver con propósitos, con normas programáticas, y que sin duda alguna es muy importante. Nos sirve a todos. Y hay una cita, una parte del libro que quiero citar, que me parece importante también comentar, que dice: un ser humano no es un microcefálico, un autista, un paralítico cerebral, no, es un ser humano con los mismos derechos que cualquier otra persona. Esta es la expresión clara de un artículo primero constitucional, la dignidad de las personas, la persona humana, sobre la cual tiene que girar todo. En alguna parte de la experiencia del aprendizaje señala que no se etiqueta, hay condiciones de vida y que eso no se nos puede olvidar. Y esa es la expresión de ese artículo primero constitucional que afortunadamente está en nuestra Constitución. Y en el propio libro, el capítulo 3 lo recomiendo mucho, no sé por qué me fue tan emocionante, pero bueno, ya no voy a contar de qué se trata, pero sí me encantó mucho, me permitió llegar a la otra parte con mayor facilidad. Y hay una referencia también que me gusta mucho, que habla mucho de Esperanza, de quién es la autora, porque va señalando nombres de su vida. Y por eso aparecen todas ustedes, y aparecen también doctores, y aparecen amigos de Junior, que me parece un reconocimiento, desde luego, a que esto no se hace sola, por supuesto, a la importancia de los de alrededor, y un recuerdo que solo en comunidad podemos salir adelante y solo en comunidad podemos alcanzar nuestra felicidad. Y finalmente, cuando explica el método de Glenn Doman, señala algo sobre el cerebro humano. Lo maravilloso de esta metodología, nos dice Esperanza, es que primero enseñan a los padres a conocer el cerebro de su hijo y cómo trabajar para sacarlo adelante. No dejo de pensar que en México tendríamos que conocernos mucho más. Conocer ese maravilloso órgano del cerebro humano, conocer el cerebro humano para entender más al otro, para podernos ayudar más, conocer mucho más a México. ¿Cuánto mejorarían nuestras relaciones si aprendiéramos a comprendernos más y mejor? Muchas gracias, Esperanza. Muchas gracias a todos y gracias por comprarlo. Nos cambiará a todos.
Agradecemos su mensaje, diputada Zavala, y damos, por supuesto, la bienvenida a la diputada Rocío González Alonso. Sea usted bienvenida. Escucharemos… Reza Gallegos. ¿Perdón? Rocío Reza, perdóneme, diputada Rocío Reza. Le pasa cada rato. Sí, les pasa a las dos todo el tiempo. Escucharemos ahora las palabras de la autora del libro que se presenta el día de hoy. Por favor, le pedimos a la escritora Esperanza Valdés Portillo si es tan amable de dirigirnos su mensaje. Muchísimas gracias, Pati. No tengo palabras para agradecerte. De verdad, el estar hoy aquí con cada uno de ustedes, nunca me lo imaginé. Y créanme que es una gran oportunidad, no solamente para presentar el libro, sino para poder expresar todo lo que significa una discapacidad, no solo en mi hijo, sino cientos y miles de niños que me ha tocado conocer. Un honor, Margarita, te conocí en Chihuahua, platicamos y el estar hoy aquí contigo es un milagro, algo que me hace honrar, agradecer a mi padre todo lo que él me inculcó. Hoy aquí, créanme que lo estoy honrando después de 12 años de su muerte. Para él era muy importante todo esto y una de las personas que admiraba mucho era tu esposo. Entonces, no podía tener mejor presentadora. Al escucharte, pues me has dejado desarmada con todo lo que yo quería decir, pero bueno, voy a platicarles la historia del libro. Tengo una amiga que aquí está presente, Norma Rentería, que un día me empezó a decir, oye, ¿por qué no cuentas tu historia? ¿Por qué no escribes? ¿Por qué no la haces mucho más allá del LAC? Que la gente sepa qué es lo que pasa con una lesión cerebral, con un hijo con una lesión cerebral. Yo decía, pero si todos los días lo cuento, no hay necesidad de hacerlo. Sin embargo, analizando mi trascendencia como madre, he sido muy bendecida. He sido una persona que Dios me dio la fortaleza para buscar y buscar y buscar después de que todo el mundo te dice que no hay nada que hacer, que se va a morir, que si vive va a ser un vegetal. Y como madre aferrada, como familia en aquel tiempo integrada nada más por mi esposo y yo, luchando con un enemigo desconocido, totalmente ignorantes y desarmados, pero con un gran amor y sabiendo que teníamos que hacer todo lo que fuera posible para sacarlo adelante. Y encontrándonos en un país donde no existen los mecanismos, ni existe una ley hermosa y maravillosa, pero en la realidad era todo un no, un no, un no. Tuve que buscar hasta encontrar y fue en otro país donde me abrieron las puertas. Y donde lo primero que me dijeron es, qué inteligente hijo tienes, cuando en todos lados me habían dicho que era un retrasado mental, que iba a ser un idiota, que tantos y tantos términos y etiquetas que de verdad no son ciertas, pero en el momento que te estás enfrentando a todo eso, casi te convencen y empiezas a creer. Y ¿saben qué es lo más triste? Que si sí no lo creemos y si sí nos quedamos a llorar en ese rincón de tanta tristeza que da, hubiera sido cierto. Entonces, toma agua, mi amor. Todos ustedes saben, las estadísticas son muchísimas, se habla de más del 15% de los mexicanos con una discapacidad. Y creo que esas estadísticas están muy bajas comparadas con la realidad. Y les comentaba, existen leyes y existen un sinfín de cosas y lo vemos simple y sencillamente con la accesibilidad, en donde ahorita te presentas, mi amor, ¿sí? Perfecto. En donde se dice que tenemos que tener todo, pero ¿saben qué? Tristemente, muchísimos o la mayoría de los arquitectos cuando salen de una carrera se les dio
un reglamento que tienen que seguir, pero no se les sensibilizó y se sigue existiendo y existiendo miles de edificios públicos sin accesibilidad. Y hablando de accesibilidad, vemos nada más la parte de rampas, de tantas y tantas cosas, pero la discapacidad no solamente son problemas motores, son muchísimos problemas sensoriales, auditivos, muchísimos problemas donde se tiene que ver mucho más allá, tener un lugar donde nuestros hijos o las personas con discapacidad no vivan en un mundo amenazante donde actualmente se vive. Yo los quiero invitar a que todos luchemos por esa dignidad que merecen, esa dignidad que no sé en qué momento se las quitamos. Y es muy desesperante, angustiante, creer que la discapacidad solamente le importa a quien la padece, porque no estamos exentos, podemos tenerla mucho más cerca de lo que nos imaginamos, pero pareciera que solo le importa a quien la padece y a su familia. Y no, es algo que nos compete a todos los mexicanos. Y ustedes, mucho más, porque son los que pueden hacer valer estas leyes que tanto hablan de la dignidad de todas las personas. Créanme que se batalla por todo cuando tenemos un hijo así, aparte de que nuestras emociones caen totalmente. Tenemos que enfrentarnos a un mundo totalmente desconocido donde pareciera que todo el mundo nos da la espalda. Y a la vez, me comentó ahorita un diputado, Mario, que hablamos el mismo lenguaje y que como padres nos entendemos. También hay muchas personas que nos ayudan, nos jalan y nos salvan. Y eso es lo que nos ha pasado con Junior, bendito Dios. Hemos estado llena de gente maravillosa. En el libro hablo de presencias afortunadas que hacen el cambio y que realmente son los que luchan por esa verdadera inclusión, los que nos ayudan a subir de una manera increíble. Y Dios me pone en mi vida a un grupo de padres, a 3 familias, las cuales teníamos la misma necesidad de buscar un lugar digno para nuestros hijos. Estábamos muy tristes, muy enojados y muy frustrados con lo que nos ofrecían en México, que decidimos formar una institución donde la dignidad del niño siempre esté por arriba de cualquier cosa. Y nace un instituto maravilloso, orgullosamente cuauhtemense, único, donde es una maravilla. Ojalá y tengan la oportunidad de conocerlo. Es una maravilla, tristemente sigue siendo muy pequeño y falta mucho por hacer por muchos más niños. Y ahí me toca conocer a un sinfín de personas que aman tanto a nuestros niños, que están haciendo un lugar digno para no solo que lo que menos queremos es que estén en el LAC, queremos que salgan y tengan la oportunidad como cualquier otro niño, pero que esa oportunidad sea real, no porque tienen una discapacidad. Actualmente tenemos, todos nuestros beneficiarios tienen un talento, pero les voy a hablar así bien breve. Tenemos una joven con un autismo súper severo, que en el momento que está en un piano se transforma en una cantante increíblemente talentosa y que está a la par de los mejores tenores que tenemos en Cuauhtémoc y que ha estado en el festival más grande de Cuauhtémoc, no porque tiene una discapacidad, sino por su talento. Y ha hecho un trabajo maravilloso por todas las personas que requieren esa oportunidad de que crean en ellos. Ella ha abierto estos caminos. Tenemos a jóvenes con síndrome de Down que no tienen una lesión cerebral, pero el método los ayuda increíblemente, que son grandes gimnastas, nadadores, que leen, que escriben, que suman, que restan, que bailan, y que creemos que cuando llegan con nosotros a una edad temprana su vida cambia totalmente. Ahorita tenemos un niño,
que tiene 5 años, y yo espero poderlo incorporar a una escuela regular a los 7 años. No importa, es un año más tarde, para nosotros es un gran reto y una carrera con el tiempo, que es el peor enemigo de nuestros niños. Pero incorporarlo en una escuela regular, tal y cual como va un niño de 6 años, nos va a permitir que él abre el camino para muchísimos mexicanos, no solamente en Cuauhtémoc, sino que van a ver lo que puede ser. Toca el violín y tiene un talento increíble como cualquier otro niño que se le ha dado la oportunidad. ¿Qué es lo que queremos? Que cambie una cultura como existe en España, en Chile. Eso es lo que buscamos. Bueno, creo que tenía que aprovechar esta mañana, entonces… Lo que pasa es que ellos van a inaugurar la exposición. Sí, muchas gracias. Gracias. Ahí te lo llevo. Sí. Bueno, regresando al libro, quiero decirles que hay una parte en la contraportada que es lo que nos hace estar hoy aquí a Junior y a mí. Y esta parte dice: ahora me encuentro a la mitad de esta escalera que ustedes ven, en donde estoy deseosa de seguir mi marcha, empujando el paso, pero sobre todo de contar mi historia y compartir con quien necesite saber cómo pudimos, mi familia y yo, transformar el sonoro golpe en una razón para estar felices. Con nada del mundo le pago a Frida, a Samantha, a Rubén, la hermosa familia que hemos hecho para poder sacar a Junior adelante. La familia en todos lados, como siempre, son los que realmente hacen la diferencia cuando nos toca tener a un hijo en estas condiciones. Y hay una frase que me encanta en el libro que dice: quien tiene esperanza cambia de vida. No nos gusta muchas veces, nunca nos gusta cuando estamos esperando tener a un hijo, que ese hijo llegue con una lesión cerebral. Pasa el tiempo y nos damos cuenta que no es una desgracia, que al contrario, es una de las más grandes bendiciones. Al principio no sabía qué hacer con Junior, hoy no sabría qué hacer sin él. Y hay un versículo que explica toda mi razón de ser. Tampoco lo entendía, estaba enojada con Dios, no sabía por qué a mí. Y hoy puedo decir: un día llega un menonita, estamos en la tierra de los menonitas en Cuauhtémoc, increíble, las 3 culturas de verdad. Llega y me dice: ¿me permites leer un versículo? Llevaba a una empresa de 70 empleados a vivir la experiencia en LAC, que es el vivir un momento con una discapacidad. Los invito también a que ustedes lo hagan, que se tapen los ojos o que vean borroso o que no puedan hablar o que crean hablar y que solo se escuchen ruidos, sonidos que nadie les entienda, a que no puedan mover una pierna o un brazo, o simple y sencillamente este dedo en un día déjenlo de usar para que se den cuenta a qué se enfrentan. Entonces, cuando él me dice que si le permito leer el versículo, estábamos toda la familia en LAC en el patio y me impresionó mucho y dio respuesta a lo que yo realmente siempre me había preguntado. Es el versículo del Evangelio de San Juan, en donde Jesús vio pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? A lo que Jesús respondió: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Con esto termino. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes. Muchas gracias por sus palabras, escritora Valdés Portillo. Queremos dar la bienvenida también a la diputada Gabriela Sodi Miranda, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, y le pedimos atentamente si están amables de dirigirnos su mensaje, por favor. Aquí te paso. Muchísimas gracias. Bienvenidos a la Casa del Pueblo. Gracias, compañeras, por invitarme a formar parte de esta presentación de este libro. Bienvenida, familia, a la Casa del Pueblo, a su casa.
a la Cámara de Diputados, donde efectivamente tú dices que aquí se hacen las leyes. Y quiero decirte que como presidenta de atención a grupos vulnerables es nuestro tema. Tenemos dos temas prioritarios, uno son los adultos mayores y otro son las personas con discapacidad. En esta legislatura se decidió por la mayoría que todas las organizaciones de la sociedad civil ya no formaran parte ni participaran más activamente con los apoyos y las ayudas para los grupos vulnerables. Ha sido doblemente difícil para todos nosotros pues impulsar el bien vivir de los 13 millones de personas que tienen discapacidad en este país, 7 millones con discapacidad rotunda, 4 millones con personas que es irreversible o que de alguna manera va a ser progresivo. Nos preocupa muchísimo lo que ahora se habla sobre esta beca del bienestar, donde nada más se van a cubrir a 1.200.000 personas. Por lo tanto, pues un universo de 10 millones de personas va a quedar ausente de esta protección. Creo que es importante que tomemos otras acciones y esto nos dimos cuenta cuando hablé con la diputada que te invitó, porque la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables viajó a Chicago y las únicas personas, teníamos un encuentro con personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil de Chicago para saber cómo manejaban sus programas y sus proyectos. La discapacidad siempre ha estado con nosotros, pero es muy nuevo el tema. Es muy nuevo el tema de estar trabajando con estas realidades para nuestro país. La discapacidad en Estados Unidos es algo serio, no es un tema más, es algo importante. Y ahí nos dimos cuenta que la falta de cuidado que tenemos en este país con este tema, porque ninguna de las personas con discapacidad que forman parte de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables pudieron acompañarnos. No había manera de conseguirles una visa, no había manera de conseguirles el transporte, no había manera de poderlos involucrar en un avión, en un vuelo, en un tránsito. Fue algo muy grave que la misma Comisión de Atención a Grupos Vulnerables se diera cuenta que era inaccesible la movilidad y la inclusión de personas con discapacidad para un tema de ellos de esta envergadura. Así es que te felicito por lo que traes esperanza a todos los que tenemos este tema, a todos los que trabajamos con este tema, porque de alguna manera nos renuevas esta fuerza de seguir adelante y que de alguna manera pues todos los empeños que ha hecho esta Cámara no sean infructuosos ni sean inútiles. Hay muchísima voluntad en esta Cámara que estos temas avancen de manera profesional, no con esta dádiva que de alguna manera va a suplir los apoyos reales que necesitan estos grupos de personas vulnerables. Sean bienvenidos, seas bienvenido, mucho gusto y un placer. Su testimonio nos permite a nosotros legislar desde otro punto de vista. Muchas gracias.